La polémica entre los candidatos presidenciales Evelyn Matei y Franco Parisi puede servir para, por ejemplo, poner condimentos en estas elecciones que algunos encuentran fome, pero también corre el riesgo que, aparte de la laraca, no termine en nada. Vale decir que se quede en la simple anécdota o que incluso termine mal, en puras, por así decirlo, cachetadas de payaso, en cruces de acusaciones, sin que se llegue a saber qué hay detrás, en verdad, de los cargos o presuntos cargos que se están esgrimiendo. Y esta polémica, por el contrario, efectivamente podría ser de utilidad, porque podría servir para exigir a todos los candidatos una mayor transparencia y que sin esquivar, por ejemplo, el bulto, se hagan cargo responsablemente de su pasado y también de su presente. Al final, hay que reconocerlo que muchos electores terminan votando más bien por imágenes publicitarias, sin saber realmente qué representan los postulantes ni quiénes verdaderamente son. En este caso, Evelyn Matei pide que Franco Parisi despeje dudas sobre negocios pasados. Lo que la candidata del oficialismo pretende mostrar es que Parisi se contradice al hablar de los negociados y pitutos, porque en el pasado él habría caído en esas malas prácticas empresariales. O sea, que critica, ahora como candidato, prácticas en las que él incurrió. Parisi se ha defendido señalando que se trata de un ataque, de un acto incluso de matonaje, de un montaje, y no solo eso, ha dicho que la razón de todo esto es porque él está amagando las encuestas a Evelyn Matei. Ahora, es probable que estos dimes y diretes en las próximas horas y días sigan, y que perdamos la oportunidad para saber verdaderamente del pasado de Parisi, pero también del pasado de los otros candidatos, de si han sido probos o no, de si predican y no practican, de si finalmente no están pretendiendo engañar, porque se trataría de eso, de engañar a los electores. Y yo insisto que no se trata solo de Parisi, sino de todos los candidatos, de los candidatos presidenciales, pero también de los candidatos parlamentarios, incluso de los candidatos a los cores. Y por eso digo que se trata de una oportunidad. Porque si la política está desprestigiada actualmente, es sobre todo por la sensación de impunidad que emana de la propia política. Impunidad porque muchas veces las autoridades, elegidas o no, actúan como les viene en gana. No se hacen cargo de lo que hacen ni de lo que dicen. Y desprecian incluso el juicio de la ciudadanía porque saben que al final nada ni nadie les va a pasar la cuenta. Es cierto que se ha avanzado en este ámbito, pero todavía falta mucho. Falta, por ejemplo, que se aclaren de verdad y hasta el fondo los conflictos de interés, que las autoridades pongan a disposición de la ciudadanía sus intereses, sus inversiones, sus negocios. Por eso yo quiero destacar, por ejemplo, lo que hizo Ricardo Israel, que dejó en una notaría su estado de situación financiera, haciendo finalmente público sus antecedentes económicos. Porque finalmente no hay que olvidar que el soberano es el pueblo y las autoridades son simplemente servidoras de ese pueblo que los elige en virtud de sus capacidades, pero también de su honestidad y de su coherencia. Por eso las autoridades que van a la reelección tienen el deber de contestar por sus desempeños anteriores. Y por eso también los que desde el mundo privado quieren incorporarse a la política no pueden pretender que su historial en ese mundo privado no esté bajo el escrutinio público. Recuerdan ustedes lo que le pasó al actual presidente Sebastián Piñera, que demoró tanto, pero tanto en darse cuenta que al entrar a la política había negocios, en primer lugar, negocios que se hacían incompatibles, pero también que su pasado en el mundo privado pasaba a ser un asunto de todos los ciudadanos, un asunto público. Y yo me pregunto de verdad si todos los ciudadanos, que por lo demás son muchos, insisto, parlamentarios, presidenciales y a los cores, tienen claro esto, o si incluso hay algunos, o incluso muchos, que creen que la función pública no es otra cosa, al final, o la misma cosa, vale decir, un nuevo negocio privado.